Bienvenidos un día más a SVS. Volvemos a hablar de la actualidad de la vivienda en Santander y en concreto de ese gran proyecto que tiene la SVS para el futuro, el desarrollo del sector 1 de la Alisal. Pero hoy no está con nosotros José Antonio, hemos cambiado de invitado porque tenemos con nosotros en este plató al concejal de Vivienda de Santander, César Díaz. Bienvenido a Popular Televisión. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, te tenemos con ese gran proyecto que tenéis por delante y han comenzado las obras de urbanización. Más de 300 viviendas en Santander. ¿Qué va a suponer eso para la ciudad? Bueno, pues lo primero, que la ciudad crezca, porque en este caso el sector 1 de la ampliación de la Alisal supone el crecimiento de la ciudad hacia el oeste para unir los barrios de la Alisal y de Adarzo en Peñacastillo. Y bueno, además es una gran inversión, estamos hablando de 10 millones de euros, con lo que eso supone de actividad económica, de empleo, que nunca está de más, y un plazo de 18 meses. Por lo tanto, inversión en Santander, noticia importante. Y luego además lo que va a permitir esa urbanización es configurar una serie de parcelas, por un lado para que pueda desarrollarse un uso residencial, pero también otros tipos de uso, como puede ser el sanitario asistencial, porque hay equipamientos también deportivo, educativo, comercial. Otras de las cuestiones que va a permitir esta urbanización, por ejemplo, es mejorar toda la trama viaria de ese entorno. La calle Alfredo Kraus ahora termina en un fondo de saco y se va a poder ampliar y conectar con la calle Adarzo, con una rotonda. La propia calle Adarzo, que además es una reclamación histórica que tenían los vecinos de Peñacastillo, en algunos tramos prácticamente su sección actual no permite que existan aceras diferenciadas de la calzada y bueno, y había que mejorar eso. Bueno, pues esta actuación también va a permitir dotar de aceras en ambas márgenes a un tramo muy importante de la calle Adarzo. Se va a generar un espacio libre de uso público de más de 30.000 metros cuadrados, que además va a contar con el diseño de un paisajista para intentar poner en valor ese entorno de zona verde. Se van a plantar más de 3.000 árboles. Bueno, pues todo ello, sin lugar a dudas, en sí mismo ya es beneficioso. Y tenemos una segunda cuestión, que es que dentro de esas parcelas de uso residencial que se van a configurar, 6 de ellas son de cesión al ayuntamiento para que el ayuntamiento pueda promover vivienda protegida para las familias santanderinas que más lo necesitan. Y ahí es donde entramos nosotros como promotores de vivienda protegida para conseguir ese objetivo. Bueno, todo esto que comentabas de las obras, que son las que han comenzado la pasada semana, son esas obras de urbanización de todo ese entorno. Se va a cambiar completamente, esa imagen va a ser completamente diferente a la que tenemos actualmente. Sí, bueno, se va a urbanizar para dotarla de una trama viaria, calles nuevas donde ahora no existen, y como digo, pues esas parcelas que resultan de esa trama viaria para esos usos residenciales y de equipamientos, y bueno, pues es lo que supone que de esta forma pues la ciudad, lo que es el barrio de la Alisal, el barrio de Cazoña, pueda prolongarse hasta conectar con lo que es el barrio de Adarzo en Peñacastillo. Esos equipamientos, nos has comentado un poco, va a tener nuevo arbolado para que sean zonas amables, suelen ser esas zonas más verdes. ¿También tenéis claro qué equipamientos va a requerir la zona o se verá con el futuro? Bueno, se definen, es decir, 2 de esos equipamientos que son públicos tienen que ser educativo y deportivo, y hay otras 2 parcelas que son privadas, una de ellas sanitario asistencial, que hay la posibilidad de que ahí se pueda implantar algún tipo de residencia de mayores, por ejemplo, y también hay una parcela que tiene asignado un uso comercial. Estas 2 últimas serían de gestión por parte de la iniciativa privada, y la deportiva y la educativa serían parcelas municipales de gestión pública. Y es que ahí va a vivir muchísima gente, estamos hablando de, sí, en principio se preveían solamente de la parte del ayuntamiento 313 viviendas. Sí, son las que se pueden desarrollar en esas 6 parcelas, ¿vale? Viviendas de protección oficial, y el máximo que se puede desarrollar en el sector, estamos hablando de 1.140 viviendas, en función luego del número de personas por vivienda, pues puede salir un ratio aproximado de lo que puede ser ese nuevo barrio de la ciudad.
César, presentaste tú mismo, además de hecho, la semana pasada la licitación de lo que va a ser en esos futuros edificios. ¿Qué horizonte manejáis para que se puedan licitar estas obras? Más o menos aproximadamente, que ya sabemos luego lo que son los trámites administrativos. Sí. Bueno, somos conscientes de que en Santander hay una demanda de vivienda nueva. Se escucha muchas veces que en Santander hay mucha vivienda vacía y que, bueno, yo eso creo que es importante aclarar el dato que tenemos, además, muy reciente, porque estamos elaborando el Plan Municipal de Vivienda y ya hemos podido constatar la realidad de la vivienda en Santander. Bueno, pues en este caso, si recurrimos a lo que son los consumos de agua de las viviendas, creo que es un dato bastante objetivo para poder determinar si una vivienda está vacía o no, puesto que existe bastante confusión a la hora de determinar cuáles son los requisitos que dice si una vivienda se considera vivienda vacía o no. Bueno, pues en este caso, si recurrimos a los consumos de agua y aquellas viviendas que no han tenido consumo de agua durante un año, podemos determinar que en Santander menos del 3% de las viviendas se pueden considerar que están vacías. Por lo tanto, yo creo que ese dato es importante. Frente a eso sí es cierto que hay población que demanda una vivienda nueva. Hay poca oferta de vivienda nueva en Santander, pero además hay poca oferta de vivienda protegida, de vivienda asequible, que es la que tratamos de cubrir desde la iniciativa pública, desde el ayuntamiento. Por eso, siendo conscientes que el desarrollo de este sector iba a poner en valor 6 parcelas donde desarrollar vivienda protegida y además por el ayuntamiento, lo que hicimos fue activar rápidamente ese proceso municipal. Pusimos en marcha la licitación de los proyectos para poder adjudicar los proyectos de esos edificios y además la dirección de obra que hay que llevar a cabo. Eso ha finalizado la semana pasada y hemos hecho ya la propuesta de adjudicación a distintos estudios de arquitectura para redactar esos proyectos. Aproximadamente desde que se adjudique hasta que se elaboren puede pasar unos 6 meses. Esto nos sitúa ya a finales de verano. A partir de ahí empezaríamos a licitar las obras de esos proyectos y estimamos que para 2024, de aquí más o menos a un año y medio, puedan comenzar las obras de esas viviendas de protección oficial, que efectivamente serían alrededor de 313 viviendas. Estamos hablando entonces justo cuando acaben más o menos las obras de urbanización, que es aproximadamente 18 meses lo que estaba previsto, si mal no recuerdo. Empezaríamos antes. Yo creo que un poco antes podríamos empezar las obras de construcción de los nuevos edificios para intentar solapar todo lo que podamos. Desde luego, comentabas, hay poca vivienda vacía, pero también la vivienda libre es mucho más cara que la vivienda protegida que ofrece el Ayuntamiento de Santander, tanto en venta como en alquiler. Pues también tenemos datos sobre eso. Ahora mismo el precio medio de la vivienda libre en Santander se sitúa en el entorno de los 2.200 euros por metro cuadrado, ¿vale? Sin embargo, la vivienda protegida, la vivienda que promovemos desde el Ayuntamiento, se sitúa en torno a los 1.000 euros metro cuadrado. Estamos hablando de menos de la mitad. Dato importante. Por eso, al final, la iniciativa pública, en este caso, lo que sí promueve es que esa vivienda, que es una vivienda de mucha calidad, que no tiene absolutamente nada que envidiar a cualquier vivienda libre, pero que se puede destinar a las familias santanderinas que más lo necesitan, a la mitad de precio que ahora mismo tiene el mercado libre de Santander. Dato importante. El segundo dato, el precio medio del alquiler en Santander se sitúa en 8,5 euros metro cuadrado. Sin embargo, el alquiler en viviendas protegidas estamos en los 4 euros metro cuadrado, también otra vez por debajo de la mitad. Por lo tanto, intentamos de esta manera cumplir con ese fin social que tiene la vivienda para muchas familias santanderinas que tienen dificultades para acceder a ella en lo que es el mercado libre. Bueno, vamos ya con estos 6 edificios para dejar claros algunos conceptos. Se han adjudicado, salen a licitación 6 proyectos distintos. Sí. No va a ser todo un gran proyecto. No, hemos querido hacer 6 lotes, un lote por cada edificio, por cada parcela, y hemos intentado en la licitación primar todo lo que tiene que ver con la calidad arquitectónica,
Además, ser muy exigentes en lo que tiene que ver con la eficiencia energética de los edificios. Estamos apostando desde hace ya bastantes años porque tanto las viviendas del ayuntamiento como los propios edificios administrativos, como los centros cívicos, sean siempre edificios con la máxima calificación energética, y ese es un requisito también que ha ido en los pliegos. Y bueno, y luego además hemos querido que el peso económico fuera relativamente pequeño con respecto a lo que era la calidad de la oferta, ¿no? Después de todo el proceso, pues se ha podido ya hacer esa propuesta de adjudicación para que 6 estudios de arquitectura puedan hacer los proyectos de esos 6 nuevos edificios. También buscando, pues quizás, un diseño un poco más bueno, distinto, ¿no? Desde la Sociedad de Vivienda nos gusta hacer también edificios que casi se puedan caracterizar por sí mismos, ¿no? Por su imagen, por su diseño, y en ese sentido pues la verdad es que las propuestas han sido muy bien acogidas por los técnicos y ha habido mucha competencia porque se han presentado casi 60 ofertas a los 6 lotes. Y bueno, pues hayan salido los 6 elegidos para que ahora ya puedan empezar a trabajar en esos nuevos proyectos. Sí, lo hemos visto, estos elementos singulares que comentabas, el de los números, por ejemplo, de la acabada, este de tabacalera, que tiene esa gran forma de anillo. ¿Cuáles han sido así los elementos que más te han sorprendido de estas 6 promociones? Bueno, hay algunos que son muy llamativos en lo que es el diseño de la fachada, el diseño de los huecos, las terrazas. Bueno, yo creo que todos tienen alguna particularidad que los hacen especiales, ¿no? Lógicamente luego está el tema de los gustos, que es muy particular, ¿no? Pero sobre todo yo sí lo que quiero destacar es que muchas veces la gente piensa que vivienda de protección es vivienda de mala calidad, en absoluto. Es decir, hoy en día la vivienda protegida y vamos, la que promueve el Ayuntamiento de Santander es una vivienda que en absoluto tiene nada que envidiar a la vivienda libre, es de altísima calidad y además siempre, como digo, con la máxima calificación energética, que eso luego también tiene su importancia en lo que son luego los consumos de la gente que vive allí, porque efectivamente eso al cabo del tiempo y más ahora con los precios en los que está la energía, pues sin lugar a dudas se acaba notando y es otro ahorro implícito que tiene este tipo de edificaciones. Y para que a la gente le quede claro, cuando hablamos de esa calidad, ¿luego en qué se manifiesta? ¿En los materiales, en la forma de construir? ¿En la práctica qué supone este tipo de calidad? Bueno, es una mezcla de muchas cuestiones, ¿no? Evidentemente el diseño en cuanto a lo que es, por ejemplo, la envolvente. Todas ellas están configuradas con fachada ventilada para que también pueda incidir en lo que es esa calificación energética. Todo lo que tiene que ver con la carpintería, todo lo que tiene que ver con la ventilación, todo lo que tiene que ver incluso con las instalaciones propias de lo que es el edificio, los sótanos, en fin, ese conjunto de cuestiones al final lo que consigue es que no solamente se pueda obtener la máxima calificación energética, sino que encima estemos hablando de una vivienda de una alta calidad. Luego, una de estas promociones iba a tener a lo largo de todo su desarrollo tecnología BIM. Sí. Explícanos, ¿qué es esta tecnología? ¿Qué se va a ver? Eso ha venido para quedarse, es decir, yo creo que es un salto que se da en el diseño, porque también se aplica a la fase de proyecto y luego a la construcción. Es al final apoyarte en un modelo 3D de 3 dimensiones para poder introducir ahí absolutamente todas las tripas del edificio, de su estructura, de las instalaciones, en donde cada cosa está correlacionada con otra. Es decir, si yo mañana tengo un problema, por ejemplo, en una instalación y tengo que hacer algún tipo de modificación, como todo está interrelacionado, si yo modifico esto, automáticamente me va a implicar que tengo que hacer esto otro y esto otro. Es decir, todo está interrelacionado y eso permite quizás mejorar todo lo que es el proceso pues más estándar, más común en lo que tiene que ver con la elaboración del proyecto y luego con el seguimiento de la obra, para poder verificar que todo se está ejecutando conforme a lo diseñado y que si surge alguna cuestión, algún problema durante la obra, se pueda ver cuáles son las afecciones que tiene en otras unidades de obra, en otras instalaciones,
También hace falta personal cualificado, lógicamente, para todo eso poder llevarlo a buen puerto, pero es algo que ha venido para quedarse y que cada vez se está implantando en más proyectos, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. ¿Es la primera vez que la utilizáis vosotros, este tipo de tecnología? Va a ser en la primera promoción de VPO en la que tengamos implantada la tecnología BIM, y queríamos, aprovechando estos 6 lotes, queríamos que uno de ellos fuera ya de esta manera. Entonces esto podríamos llamarlo un poco proyecto piloto, para ver cómo se aplica. Sí, teníamos que empezar y hemos aprovechado esta ocasión para hacerlo, pero como digo, con la idea de quedarse. O sea, esto es algo que no va a ser optativo, va a ser casi de obligado cumplimiento. Por lo tanto, tenemos que empezar, vamos a hacerlo con una de estas promociones y a partir de ahora será de obligado cumplimiento. Bueno, de cara al futuro, lo que no tenéis claro todavía es si estas viviendas van a ser en venta, en alquiler o a alquiler con opción a compra, que al final suele ser una de las más recurrentes, más que el alquiler tradicional. ¿De qué va a depender esa decisión? Bueno, de varias cuestiones. Yo creo que aquí en Santander, por la experiencia que tenemos, el alquiler con opción a compra es una fórmula que está muy bien acogida por los demandantes de VPO. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de que ese alquiler, como decía, estamos en el entorno de los 4 euros metro cuadrado, por lo tanto a la mitad del precio de libre, y luego existe la opción de que transcurridos 10 años de alquiler se pueda optar por la compra. Además, con unas condiciones muy ventajosas. El precio de venta se mantiene invariable en esos 10 años y además se descuenta del precio de venta final, se descuenta el 80% de lo que se ha ido pagando durante todas esas rentas mensuales. Por lo tanto, estamos en un escenario económico en donde al inquilino durante 10 años se le ofrece esa opción de compra en unas condiciones que resultan francamente ventajosas. Por lo tanto, esta fórmula está muy bien, o sea, tiene muy buena acogida, y luego también nos estamos encontrando con que quizás transcurridos esos 10 años hay personas que quieren ejercer la compra, pero que igual tienen dificultades para poder acceder a un préstamo hipotecario, aunque ya tienen pagados, entre comillas, ese 80% de las rentas, aún tiene dificultades. Bueno, pues estamos intentando analizar esos casos e incluso prorrogar ese alquiler hasta que se puedan dar esas circunstancias favorables, ¿no? En ese sentido somos flexibles y lo que tratamos siempre es de buscar la mejor solución para cada caso en particular. También dependemos de las entidades financieras. Al final, ejecutar 300 viviendas en 6 promociones, estamos hablando de una inversión superior seguramente a los 30 millones de euros, podemos estar entre los 30 y 35 millones de euros. Ejecutar eso sin recurrir al apoyo de un préstamo promotor es muy complicado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que intentar aunar distintas cuestiones para ofrecer siempre la mejor opción para lo que nos demandan las familias santanderinas, y en ese sentido, pues para eso tenemos a la Sociedad de Vivienda que tan buen labor ejerce desde hace muchos años. Bueno, pero esto estará claro para cuando la gente tenga que apuntarse a los sorteos de todas estas promociones, que sepa cada uno a qué se va a apuntar. Sí, bueno, seguramente dejaremos la opción abierta para que cada uno pueda expresar cuál es la opción que le resulta mejor, y lo que sí seguramente podamos hacer en próximas fechas es abrir el registro de demandantes para estas 6 promociones, para que todos aquellos que estén interesados puedan hacer la solicitud en el ayuntamiento, y también de ahí podamos verificar cuáles son las opciones que la gente prefiere. Como siempre, se le dará mucha publicidad porque siempre se publicitan muchísimo estos sorteos para que nadie se le escape. Pero bueno, por ir haciéndose a la gente una idea, ¿cuándo prevéis que pueda iniciarse ese proceso para que la gente pueda apuntarse? Yo creo que en poco tiempo. Estamos preparando un poco toda la documentación, pero una vez que ya tenemos lanzada la redacción de los proyectos, yo creo que en pocas semanas podremos intentar anunciarlo, bueno, pues eso, con toda la difusión posible para que todo aquel que esté interesado pueda hacerlo en tiempo y forma. César, ¿esta va a ser la mayor promoción de viviendas que se han hecho de forma conjunta en Santander desde la SVS? Sí, seguramente sí. Yo creo que antes nunca hicimos más de 300 viviendas a la vez. En este caso son 6 edificios. Seguramente, por ejemplo, el edificio de San Román, el último,
ha sido de 120 viviendas. También ha habido alguno de ese número de viviendas anteriormente en el sector 4 de 1 de Mayo, incluso en el sector 3. Es decir, no son los edificios más grandes que hemos ejecutado, porque, ya digo, ellos, los de ahora, tienen entre 50 y 60 viviendas cada uno, pero al ser 6 y al ser al mismo tiempo, pues hace que el conjunto de los 6 sumados, si nos pongamos en esas 313 viviendas, que sería en sí misma pues el mayor número de viviendas de golpe, de una sola vez. Es que al final es más o menos en 3 años, que es lo que se puede estimar que pueda tener terminado, como un barrio nuevo entero de una sentada prácticamente. Sí, bueno, al final es lo que tiene el desarrollo de estos sectores, que da la posibilidad de promover vivienda de protección oficial. Y en este caso, como el empeño del Ayuntamiento es muy claro en este sentido y apostamos porque en cuanto tengamos la posibilidad llevarla a cabo cuanto antes, pues en esas estamos. Es decir, yo creo que el papel que juega en Santander la SVS, el Ayuntamiento, con este tipo de viviendas, pues hace que podamos ofrecer algo que es tan importante como un futuro hogar a muchas familias que de otra manera no tendrían acceso en el mercado libre, ya sea mediante el alquiler con opción a compra, la compra incluso. Por lo tanto, pensamos que ahí el Ayuntamiento tiene que dar un paso adelante y bueno, y es lo que venimos haciendo desde hace muchos años. Sí, y ahora ya se nos está terminando esta legislatura. ¿Qué tal os ha ido en materia de vivienda en Santander? ¿Cómo la valoraríais? Porque hemos tenido algunos hitos en estos años. Bueno, yo creo que fruto de este empeño, como digo, yo creo que el balance es muy positivo, ¿no? Vamos a entregar en pocas semanas ya la promoción de Tabacalera, que yo creo que va a llamar muchísimo la atención por ese diseño que hemos hablado antes, singular, que tienen los edificios del Ayuntamiento, pero además por el entorno, ¿no? Delante de la Asamblea, con una nueva trama viaria también, con un parque al sur junto a la calle Alta, en el barrio del Cabildo. Yo creo que ahí se ve un poco el potencial que tiene este tipo de actuaciones, que no solamente es construir el edificio, que ya de por sí es muy importante, sino que luego sirve para regenerar todo el entorno, y en este caso, en una zona como el Cabildo, pues todavía el efecto se nota mucho más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido favorable. En el sentido de estas 300 viviendas en el Alisal, también estamos gestionando el mayor parque público de viviendas en alquiler ahora mismo desde el Ayuntamiento de Santander, y por lo tanto eso ya nos hace estar muy orgullosos del día a día de la propia sociedad de vivienda. Tenemos otra actuación prevista en la parcela de la prisión provincial, en la calle Alta, donde se está gestionando para que también podamos poner en marcha un proyecto ahí de vivienda de protección oficial, en este caso junto con SIEP, que es una administración estatal de las infraestructuras penitenciarias, para poder llevar a cabo cuanto antes esa actuación. Por lo tanto, bueno, son muchas cosas que al final inciden en un aspecto tan esencial como es el de la vivienda. Pues nada, César, con esto nos despedimos, que ya no nos queda más tiempo, pero muchas gracias por haber estado ahí con nosotros, y desde luego tenemos mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla este gran proyecto en el sector 1, allí en el Alisal. Bueno, a vosotros por la invitación, y seguro que vais a poder asistir de primera mano a todo lo que sucede allí. Pues sí, gracias a todos ustedes también que nos han estado viendo. Recuerden, volvemos el próximo jueves a partir de las 10 de la noche, en este caso ya nos cambiamos a Cantabria de cerca, y les vamos a hablar de todas las citas que va a tener el Año Santo aquí en la comunidad autónoma. Nos vemos entonces.